Perdió 3 elecciones. Es la primera presidenta mujer electa en la historia de su país. La novena en 10 años. Casi un presidente por año. Keiko Fujimori juró como presidenta del Perú. Sí, nuevamente un Fujimori. Una verdadera historia de resiliencia y superación, pero no sin desafíos apremiantes y extremadamente complicados de abordar. Hoy te propongo pensar el hecho político tratando de entender no qué pasó, sino qué supuestos simbólicos hay debajo de lo que pasó, porque la asunción de Keiko Fujimori no es solamente un cambio de gobierno, es un caso de manual para pensar 4 problemas filosóficos clásicos: el capital simbólico, la memoria como categoría política, la relación entre estructura y sujeto y la legitimidad de la autoridad. Pero vamos por partes. Keiko Fujimori no ganó la presidencia solo con votos, ganó con un apellido que ya valía más que cualquier campaña. Hay un concepto en sociología de Pierre Bourdieu, el de capital simbólico. La idea resumida es que hay recursos que no son dinero ni son fuerza, pero que igual funcionan como poder, porque la sociedad los reconoce como valiosos: el prestigio, el honor, el apellido. Y el apellido Fujimori no es un capital simbólico limpio, es un capital partido al medio. El Fujimorismo original surgió como respuesta a una crisis real de los 90: hiperinflación, terrorismo, un estado al borde del colapso. Para una parte de la sociedad, Fujimori padre fue el que puso orden; para otra, fue el origen de un autoritarismo con violaciones de derechos humanos y corrupción. Entonces, la pregunta es: ¿se puede heredar un capital simbólico partido al medio? Porque Keiko no hereda un prestigio uniforme, hereda al mismo tiempo el mito del orden y la sombra del autoritarismo, y va a gobernar con las dos cosas puestas sobre su figura, quiera o no. Y esto nos lleva directo al segundo problema. ¿Se puede gobernar bien un país que todavía no se puso de acuerdo sobre su propio pasado? Mientras una parte del Congreso peruano aplaudía de pie a Keiko Fujimori en su investidura, otra parte se quedó sentada, en silencio, sosteniendo fotografías de víctimas de la violencia estatal. Filosóficamente esto no es dos bandos que no se quieren, es algo más preciso. Y acá les traigo un concepto de la filosofía de la historia, el de memoria colectiva, que trabajó mucho el sociólogo Maurice Albax. La idea central es que no recordamos como individuos aislados, recordamos como parte de grupos, y esos grupos construyen versiones distintas, a veces incompatibles, de un mismo pasado. En Perú conviven sin resolverse dos memorias colectivas sobre los 90, una que narra esa década como la salvación frente al abismo y otra que la narra como el origen del abuso de poder. Y estas dos memorias no son opiniones que se puedan promediar como si fueran posturas en un debate. Son experiencias vividas, muchas veces por las mismas familias, en veredas opuestas de la historia. A esto algunos autores lo llaman una herida narrativa no resuelta: un país que sigue votando, que sigue teniendo Congreso y justicia, pero que no logró construir un relato compartido sobre su propio pasado reciente. Keiko Fujimori no asume sobre un país que superó esa grieta, asume literalmente parada sobre ella. Y esa misma lógica de estructura heredada aparece en el próximo punto, con otra cara. Históricamente a la mujer le ha costado romper un simbólico y cultural techo de cristal para acceder a cargos de importancia y relevancia. Keiko Fujimori es la primera mujer elegida presidenta en Perú en más de 200 años de historia republicana. Pero antes de aplaudir eso sin más, pensemos esto 2 segundos, ya que es necesario distinguir dos conceptos que en el debate público se confunden todo el tiempo: ruptura estructural y continuidad dentro de la estructura. En un país con una tradición política fuertemente masculina, que una mujer llegue a la presidencia es un dato que amerita atención. Pero hagamos el ejercicio filosófico de separar el hecho de su interpretación. ¿Esto representa una ruptura del sistema? ¿Una mujer que entra desde afuera y rompe el molde? ¿O representa más bien una continuidad dinástica que simplemente adoptó forma femenina? Porque Keiko no llega como outsider, llega como heredera de una marca política, de una maquinaria partidaria, de un electorado que Fuerza Popular construyó durante casi 20 años. Esto no le resta mérito personal, ganó luego de 3 elecciones fallidas antes de esta, pero sí nos obliga a una pregunta más incómoda que la del titular fácil: ¿se rompió el techo de cristal o se abrió una puerta lateral para alguien que ya pertenecía a la élite del poder? No hay una respuesta cerrada, y de ahí se desprende en realidad el problema más de fondo de todos.
Keiko Fujimori es la novena persona que ocupa la presidencia de Perú en apenas 10 años. Pensá en esa cifra. 9 mandatarios en 10 años. Esto nos lleva a una pregunta que es filosofía política pura. Algo que se preguntó Max Weber. ¿Qué es lo que sostiene la autoridad de un gobierno? Weber distinguía distintos tipos de legitimidad. Tradicional, carismática, legal, racional. Y lo que vemos en Perú es un caso límite. La legitimidad legal racional sigue funcionando en el papel. Hay elecciones, hay Congreso, hay justicia, pero el consenso social que debería sostenerla está roto. Un presidente puede tener el cargo, la banda, el reconocimiento internacional y aún así gobernar sobre una sociedad que dejó de creer que ese cargo garantice estabilidad. Ese es el Perú que recibe Fujimori, no un país que la eligió con entusiasmo mayoritario. Ganó por un margen de menos de 50.000 votos sobre su rival, sino un país agotado, que le concede más una prórroga de paciencia que un mandato. Los desafíos de Keiko Fujimori no son solamente económicos ni de seguridad, aunque ella misma los puso como prioridad en su discurso. Son desafíos de sentido, gobernar sobre una memoria histórica partida, demostrar que su llegada significa algo más que continuidad dinástica y hacerlo sobre una sociedad que dejó de creer fácilmente en la autoridad política como tal. Y esto no es un problema exclusivo del Perú, es en buena medida un espejo de lo que atraviesa gran parte de América Latina hoy. Sociedades que siguen votando, pero ya no confían del todo. Liderazgos que llegan cargando apellidos, banderas o promesas que pesan más que sus propios actos de gobierno. Déjame las respuestas a las preguntas en los comentarios, me interesa leerlas. Si el video te sirvió para pensar, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo análisis.